Si usted trajo Biblia, yo quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 14 y verso 18. Ahí encontramos la historia que acabamos de ver. Y por supuesto vamos a elegir unos pocos versículos para resumir esta historia, que es maravillosa y que yo le recomiendo que usted luego en su casa pueda leer todo el capítulo 13, 14 y 15, donde se encuentra la historia que acabamos de ver. Pero estos tres versículos resumen la historia de Melquisedec y Abraham. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Esto es palabra de Dios y damos un aplauso bien fuerte a la palabra de Dios. Permítame ponerle en contexto. Abraham y Lot caminaban juntos, eran parientes, tío y sobrino respectivamente. Lot había alcanzado bendición y prosperidad porque caminaba con Abraham. Abraham era un hombre bendito. Abraham era un hombre que escuchaba a Dios. Era un hombre que le creía a Dios. Era un hombre que obedecía a Dios. Era un hombre que cada día al levantarse, él buscaba dirección del cielo y dirección de Dios para seguir adelante en su camino. Entonces, Lot, que era su sobrino que caminaba con Abraham, también estaba siendo bendecido. Y fue muy bendecido por Dios, al punto de tener mucha riqueza y mucha prosperidad. En aquel entonces, la riqueza, la prosperidad se medía en cantidad de cabeza de ganado que un hombre podía poseer. Y se medía también en la cantidad de sirvientes o de hombres que uno tenía bajo su control, bajo su mando. Tanto Abraham como Lot habían sido bendecidos en estas dos áreas. Tenían muchos animales y tenían muchos sirvientes, hasta el punto que ya no podían seguir juntos porque no había lugar para compartir entre ambos. Entonces Abraham le dijo a Lot que él eligiera una tierra donde habitar. Y dice la palabra de Dios que Lot levantó su mirada y miró hacia la llanura del Jordán, que por cierto era un lugar muy bonito, muy próspero, lleno de vegetación y de agua, pero había un pequeño problema, un pequeño gran problema. Es que hacia la llanura del Jordán había dos poblados, dos ciudades, Sodoma y Gomorra, dos lugares que eran altamente inmorales. En esas ciudades reinaba el pecado. Allí no se tenía en cuenta a Dios, allí no se temía a Dios. Por el contrario, la Biblia nos cuenta, ¿verdad?, que la inmoralidad, la perversión era moneda corriente. Hoy por hoy también, cada vez que alguien quiere encontrar un sinónimo de inmoralidad, dice: esto es una Sodoma. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado esa palabra, especialmente referida a los pecados sexuales, a los pecados de inmoralidad? Esto es una Sodoma, esto es cualquier cosa. Bueno, esta frase que hoy todavía, ¿verdad?, se sigue utilizando, viene de esta historia bíblica. Lamentablemente, Lot no consultó a Dios. Lot no tuvo en cuenta a Dios. Lot se dejó llevar por la vista, por los sentimientos, por las emociones, ¿verdad?, por la ambición. Él tenía la ambición de seguir enriqueciéndose más. Parece ser como que no le alcanzaba lo que ya tenía y tomó una mala decisión. Tomó la decisión de ir poniendo sus tiendas, su casa, cada vez más cerca de Sodoma y Gomorra. Pero eso le generó un gran dolor de cabeza, tanto a él como a su esposa y a sus hijos. Porque esa mala decisión que él tomó fue afectando a toda su familia, que en poco tiempo se encontraron conviviendo con aquellos habitantes de Sodoma y Gomorra que no temían a Dios y que eran altamente inmorales, nos cuenta la palabra del Señor. Lot representa a toda aquella persona
que movida por la ambición, que movida por su vista carnal, que movida por intereses egocéntricos, no tiene en cuenta a Dios. Lot representa a aquellos cristianos que quieren prosperar a cualquier costo, aquellas personas que muchas veces toman decisiones almáticas, decisiones apresuradas, que son decisiones inconsultas, decisiones donde no está presente la voluntad de Dios ni lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo leo la historia de Lot, me hace pensar en aquellos que muchas veces, afanados por el trabajo, empiezan a ausentarse de la iglesia. Aquellos que, afanados por los placeres de la vida, ya no tienen tiempo para Dios. Cuando leo la historia de Lot, pienso en aquellas personas que más de una vez uno encuentra por la calle y le dicen: pastor, es que yo estoy trabajando mucho, pero aunque sea los domingos. Y no, lo que pasa es que los domingos yo salgo a pasear. Los domingos son para la familia, los domingos son para descansar, porque de lunes a sábado yo trabajo mucho y tengo 2 trabajos y ya no tengo tiempo para Dios. Cuando leo la historia de Lot, pienso en aquellas personas que han descuidado la oración, que han descuidado la palabra de Dios, que han descuidado esa promesa y ese voto que un día le hicieron al Señor. Los Lot, vuelvo a reiterar, son personas, ¿verdad?, que, movidos por el afán, por la ansiedad, por los placeres de este mundo, toman decisiones por vista y no por una fe inteligente. Se dejan llevar por lo que sienten, se dejan llevar por lo que ven, se dejan llevar por el momento, ¿verdad? Su mente está puesta en las riquezas, su mente está puesta en lo material, su mente está puesta en el trabajo, la casa, el auto, las vacaciones, la plata, la ropa, el colegio, esto, aquello. Y en medio de todas esas preocupaciones, se olvidan de Dios, se olvidan de consultar a Dios, se olvidan de entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Lot tomó esa decisión, no tener en cuenta a Dios, y él fue poniendo su habitación cada vez más cerca de Sodoma y Gomorra. En cambio, Abraham decidió el camino que hoy llamaríamos el más difícil. Él decidió, seguir adelante, seguir peregrinando, seguir escuchando la voz de Dios. Todavía no tenía una tierra fija, todavía era hebreo, es decir, era un cruzador de ríos, era alguien que todavía estaba buscando esa tierra que Dios le habría de marcar más adelante. Abraham tomó esa decisión, seguir escuchando la voz de Dios, seguir atendiendo la voz de Dios, seguir obedeciendo la voz de Dios. Él no fue detrás de las riquezas, él no fue detrás de la tierra, él no fue detrás de lo material, él fue detrás de Dios. Y por ir detrás de Dios, Dios respaldó a Abraham, Dios apoyó a Abraham, Dios bendijo a Abraham. ¿Cuántos dan un aplauso bien fuerte? Ahora, qué paradójico, qué tremendo que Lot, buscando las riquezas, solamente encontró problemas. Y Abraham, que nunca buscó riquezas, las riquezas lo encontraron a él. Porque como dice la palabra de Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Cuando usted busca a Dios, Dios le da todas las añadiduras. Pero cuando usted va detrás de las añadiduras, se queda sin Dios y sin las bendiciones. Por eso, mi hermano, mi hermana, al igual que Abraham, usted y yo todos los días debemos poner a Dios en primer lugar. Amén. No se afane, no se preocupe por las riquezas, por el dinero, por lo material, por lo que va a vestir, por lo que va a comer, porque Dios sabe que usted tiene necesidad de todas esas cosas. La palabra de Dios dice: si Él alimenta a las aves del cielo y si Él viste a los lirios del campo, ¿cuánto más tendrá cuidado de vosotros? Dice la palabra, ustedes que son hijos de Dios.
Dios va a tener cuidado de ti. Dios te va a proveer. Dios te va a dar el alimento. Te va a dar la plata que estás necesitando. Te va a dar el vestido, la casa, el techo, la educación. Pero busque a Dios. No dejes de oír y de obedecer la voz del Señor. Amén. Abraham siguió escuchando la voz de Dios. Siguió caminando en fe. Siguió hacia adelante. Siguió esperando la instrucción de Dios. Y Dios le bendijo. Le fue mucho mejor a Abraham que a Lot. Porque la Biblia cuenta, y es la historia que acabamos de ver, que en un momento determinado, mientras Lot estaba viviendo ya en Sodoma y Gomorra, 5 reyes se juntan para una expedición militar. En aquel entonces las guerras eran territoriales. Estos 5 reyes fueron con la intención de tomar Sodoma y Gomorra y la tomaron. Y se llevaron muchos prisioneros y también saquearon ambas ciudades. Cuando Abraham se entera, porque alguien que escapa corre a Abraham y le dice: Abraham, 5 reyes tomaron Sodoma y Gomorra y se llevaron cautivo a tu sobrino Lot, a su esposa y a sus hijos. Cuando Abraham escuchó esto, él podía haber dicho: que se embrome. Él eligió mal, él no tuvo en cuenta a Dios, él se separó, él eligió primero. Él tuvo una visión materialista. Él se dejó llevar por el corazón, por el sentimiento, no por la fe. Él no obedeció a Dios. Podría haber dicho eso Abraham, pero no hizo eso. Dice que inmediatamente Abraham armó a los criados nacidos en su casa. Porque él no tenía soldados, él no era un hombre de guerra, él era un hombre de paz. Pero tenía muchos criados, muchos sirvientes nacidos en su casa. La Biblia dice que fueron 318. Versículos antes la Biblia dice 318 criados nacidos en su casa. Y con tan solamente 318 criados, él fue a la batalla. Y dice la palabra de Dios que no solo Abraham recuperó a Lot, la esposa de Lot, los hijos de Lot, los bienes de Lot, sino que también recuperó a toda la gente y todos los bienes que este rey había saqueado, porque Dios estaba con él y le dio una victoria resonante. ¡Aleluya! Yo creo en ese Dios, en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que restaura, en un Dios que hace que recuperemos lo que el enemigo nos quitó y con creces. Y esta es una palabra profética para alguien en esta noche. Vas a recuperar lo que te corresponde. Vas a recuperar lo que el diablo te quitó y con creces volverá tu mano multiplicado. Aleluya. Todo lo que el diablo te quitó vas a recuperarlo. Y Dios te va a añadir más. ¿Tú lo crees? Y cuando Abraham volvía de aquella gran victoria, le sale al encuentro, y a partir de ahí vimos la historia en el video. Le sale al encuentro Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Hasta aquel entonces un perfecto desconocido. La palabra de Dios dice que Melquisedec era rey de Salem y que era sacerdote del Dios Altísimo. Pero un personaje raro en la historia. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo jamás se conjugaban estos dos títulos honoríficos. Nadie podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. El rey era rey y el sacerdote era sacerdote. Ningún hombre tenía estos dos honores, ser rey y sacerdote, porque ambas funciones no eran compatibles para un ser humano. O te encargas de la política o te encargas de Dios. O te encargas de los asuntos naturales o te encargas de los asuntos espirituales. O hablas con la tropa o hablas con Dios. Pero no se podía ser rey y sacerdote. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay una sola mención a ningún rey de Israel que haya sido rey y sacerdote. El rey iba por un lado y el sacerdote hacía su trabajo por el otro.
Pero Melquisedec era rey y sacerdote. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y la palabra Salem significa paz. Él era rey de justicia y rey de paz. Y San Pablo escribiéndole a los hebreos en el capítulo 7 y verso 1 al 3, habla de que Melquisedec es la figura de Cristo Jesús. Porque Cristo es el único rey y sacerdote. A lo largo de la palabra de Dios no hay otro que pueda ser juntamente rey y sacerdote, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús es el sumo sacerdote perfecto, quien a través de su sangre allanó el camino de regreso al Padre. Es el gran sumo sacerdote. La Biblia dice que a Melquisedec no se le conocía papá, no se le conocía mamá, no se le conocía genealogía, no había historia. Es como que Melquisedec hubiese salido de la nada. Y fue, como dijo Abraham, el primer sacerdote u hombre de Dios con el que él se encontró en el camino. Es indudable, hermanos queridos, que Melquisedec está personificando y está representando a quién en esta historia. Al mismísimo Señor Jesús. Hay quienes incluso aventuran de que Melquisedec es una teofanía, es decir, es una aparición temprana de Jesús, que el propio Jesús tomó forma humana en la persona de Melquisedec para bendecir a Abraham de la manera en que lo hizo. Yo no sé si esto es así, pero sí no me cabe la menor duda de que Melquisedec representa absolutamente al Señor Jesús, que es rey, que es sacerdote, que no tiene pasado, porque Él es preexistente a todas las cosas. Melquisedec representa a Jesús. Y Abraham, en esta historia, representa a todos los hijos de Dios. Te representa a ti y me representa a mí. Representa a todos aquellos que peregrinamos por la fe. A todos aquellos que caminamos en la voluntad de Dios, aquellos que caminamos en esperanza, aquellos que esperamos una promesa, aquellos que esperamos una Canaán celestial. Abraham representa a todos los hijos de la fe, aquellos que se mueven sin ver, simplemente creyendo en que la voluntad de Dios es la mejor voluntad, la buena, la agradable y la perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos herederos de Abraham hay aquí? ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí en el santuario? Apláudale bien fuerte si usted es uno de ellos. Entonces, yo voy así despacito para que usted entienda. Tenemos a Melquisedec, que es la representación de Jesús. Tenemos a Abraham, que es el hijo perfecto de Dios que nos representa a nosotros. Hombres y mujeres de fe que oímos y obedecemos la voluntad de Dios. Melquisedec, ¿qué hace? Toma pan y vino, dos símbolos muy fuertes, dos símbolos proféticos muy fuertes de la palabra de Dios. El pan, que representa la provisión, el alimento. Por eso el Padre Nuestro dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque el pan representa el alimento, lo esencial, lo fundamental, lo que el hombre necesita para seguir adelante, para no desmayar, para no caer. El pan es el alimento perfecto. El pan representa la provisión de Dios. Y el vino, la copa de vino que Melquisedec compartió con Abraham, representa el gozo, la alegría, la dicha, la paz. Amén. El vino, a lo largo de la palabra de Dios, es representación de ese gozo, de esa felicidad que viene cuando alguien tiene a Jesús en el corazón. Si usted tiene a Cristo en el corazón, usted tiene el vino de la alegría, usted tiene el vino de la paz, usted tiene el vino del pacto nuevo, usted tiene la sangre de Cristo, aleluya, que le libra de todo pecado. Dele un aplauso bien fuerte.
Melquisedec bendice a Abraham y lo bendice con las palabras que acabamos de escuchar. Cuando le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios de Abraham, que entregó a tus enemigos en tu mano. La Biblia dice que el mayor bendice al menor. Abraham reconoció que Melquisedec era una autoridad espiritual, era un verdadero sacerdote y enviado de Dios. Y es por eso que frente a esa revelación, frente a ese momento, Abraham toma una decisión. Él reconoce que todo lo que él había logrado, alcanzado y conquistado se lo debía a Dios. Él dice: yo doy gracias a Dios, porque lo que tengo es por Dios. Lo que yo logré hasta hoy es por Dios. Lo que yo conquisté hasta el día de hoy, lo conquisté por Dios. Porque es imposible que un hombre ya anciano como yo, con 318 muchachos, vaya contra 5 reyes y haya podido conquistar semejante victoria. Es Dios. Abraham reconoció que todo lo que él tenía y había alcanzado era gracias a Dios. Por eso en ese mismo momento él toma una decisión y dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Él inmediatamente da la orden a sus muchachos de que separen el 10% de todo lo que él había conquistado para dárselo ¿a quién? A Melquisedec. Ahora, ¿quién obligó a Abraham a dar el diezmo? ¿Quién le enseñó a Abraham a dar el diezmo? ¿Dónde estaba escrito? ¿En qué parte estaba escrito que Abraham debía dar el diezmo? En ninguna parte. Pero estaba escrito en el corazón de Abraham. Estaba escrito en la voluntad de Abraham. Porque el diezmo no tiene que ser una imposición, no tiene que ser una ley, no tiene que ser para usted una obligación, no tiene que ser para usted una carga. El diezmo para la iglesia y para los hijos de Abraham tiene que ser un acto desprendido de generosidad, de amor y de reconocimiento a Dios. Con tu diezmo tú reconoces que Dios es el dueño de todas las cosas. No hubo ningún pastor que le enseñara a Abraham que tenía que diezmar. No hubo ningún pastor que le diese un sobre a Abraham y que le dijese: no te olvides de ser fiel diezmista. No había ninguna Biblia, ninguna ley escrita. Él no tenía ningún libro para consultar a ver si era de Dios o no era de Dios. A él le llegó por revelación al corazón de que en gratitud él tenía que separar para Dios el diezmo de todas las cosas. Hay gente que dice todavía hoy: no, el diezmo no es para este tiempo, porque eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue bajo la ley. Pero en los días de Abraham no había ley. La ley empezó con Moisés y fue muchos años más adelante. La ley empezó a escribirse de los días de Moisés en adelante. Abraham no tenía ley, pero él tenía la ley del corazón. Y la ley del corazón, la ley de la gratitud, la ley de la honra es más fuerte que cualquier otra ley. Aleluya. Cuando alguien siembra, diezma con el corazón, mueve la mano de Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué Abraham diezmó? Porque él estaba agradecido. Porque como vimos en el video, él dijo: yo reconozco que todo lo que he logrado, lo que tengo y lo que pueda llegar a tener, todo se lo debo a Dios. Todo es por Dios. Así que en gratitud yo voy a separar una primicia, una porcioncita, un 10%.
para materializar mi gratitud delante del Señor. ¿Y qué le dijo Melquisedec? No, porque en esta iglesia nosotros no diezmamos. No porque el diezmo es para Israel. No porque el diezmo es para el Antiguo Testamento. No te puedo aceptar los diezmos porque ahora en las iglesias modernas ahora se enseña que no, que el diezmo ya pasó de moda. Le dijo eso Melquisedec. Por el contrario, aceptó los diezmos de Abraham. Y si yo estoy diciendo que Melquisedec representa a Jesús y que Abraham está representando en esta historia a los cristianos, significa que aquellos que diezmamos tenemos la bendición de Melquisedec. Tenemos derecho al pan y al vino, tenemos derecho a la provisión, tenemos derecho al júbilo, tenemos derecho a la alegría, tenemos derecho a las bendiciones de Melquisedec. Yo no sé si alguien está entendiendo. Pero ¿para quién o para quiénes son las bendiciones de Melquisedec? ¿Para quiénes son las promesas de Dios? ¿Para quién es el avance? ¿Para quién es la prosperidad? ¿Para quién la riqueza? ¿Para quién la buena mano de Dios en su favor? Para aquellos que como Abraham separan el diezmo de todo. Mi pregunta obvia y obligada es: ¿hubiese sido igual la historia de Abraham si en aquella ocasión él hubiese cerrado la mano? Si él no hubiese reconocido a Dios, si él no hubiese dado los diezmos de todo, si él se hubiese llenado de orgullo y de ambición como Lot, si él hubiese sido una persona avara, agarrada, amarreta, de esos que dicen: no, ¿qué le voy a andar dando el diezmo a este es un hombre, Melquisedec es un hombre como yo? Veo que hay gente que dice: ¿que vos le das los diezmos al pastor? Y vos le das los diezmos al pastor para que el pastor se haga rico. ¡Ay! ¡Qué sonso que sos! ¡Qué tonto! ¡Avivate, niña! ¡Avivate, niño! ¿Cómo le vas a dar tu diezmo al pastor? Abraham podría haber dicho eso. Se podría haber ido bajando, silbando bajito, haber dicho: no sé, esta no era mi guerra y yo no estoy obligado a darle nada a nadie. Pero estoy convencido que la historia de Abraham no hubiese sido la misma. Estoy seguro que no hubiese venido sobre él palabra de Dios. Porque mire lo que dice, capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¡Aleluya! El que tenga oídos para oír, oiga. No temas, Abraham. Pero preste atención conmigo. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza el primer versículo? Después de estas cosas. Diga conmigo: después de estas cosas. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dio el diezmo de todo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Él batalló, él peleó, él luchó por su familia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Reconoció que Melquisedec era una autoridad espiritual. Y él dijo: yo voy a dar el diezmo a la autoridad espiritual que me salió en el camino. Y esto va para aquellos, yo deseo hoy a la mañana, hay gente que le cuesta horrores entender el diezmo, el dar, el honrar a Dios. Y eso tiene que ver con un corazón muy parecido al de Lot. Cuando a alguien le cuesta y le quiere buscar la quinta pata al gato, es porque le está dominando el corazón de Lot, un corazón materialista. Entonces hay gente que dice así: con que hay que darle el diezmo a Dios, bueno, entonces yo le voy a pasar el diezmo a mi hijo que está en necesidad. Yo voy a encontrar un pobre en la calle, le voy a comprar un sándwich y una Coca-Cola y con eso ya pagué el diezmo. Eso no es diezmo. Por más que usted ponga un orfanato, por más que usted ponga un hogar de ancianos, por más que usted ponga un comedor, con esa plata usted no está dando el diezmo. Usted está haciendo caridad.
La caridad es buena. Hágala, siga haciendo caridad. Pero el diezmo usted se lo da a la autoridad espiritual. El diezmo usted lo entrega a Melquisedec. El diezmo usted lo entrega a Dios. El diezmo usted lo da en el lugar donde es bendecido. Amén. En el lugar donde se alimenta. En el lugar donde Dios te habla. En el lugar donde tú comes pan y vino. En el lugar donde eres nutrido. En el lugar donde recibes alegría. Es en ese lugar donde los hijos de Abraham damos el diezmo. No en cualquier lado. Entonces, cuando tú luchas como Abraham, peleas por tu familia, por sacar a tu familia adelante, reconoces la autoridad espiritual y la casa espiritual que te alimentas, reconoces que Dios es el dueño de todo y decides separar la primicia, es decir, el 10% de todo lo que Dios da, se va a cumplir Génesis capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas, no antes, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham. Y yo quiero soltar esta palabra profética. Si tú te conviertes por la fe en un hijo de Dios con la determinación de Abraham y decides de hoy en adelante convertirte en un fiel diezmista, se va a soltar palabra de Dios sobre tu vida. No te va a faltar revelación, no te va a faltar palabra, no te va a faltar pan, no te va a faltar vino, no te va a faltar trabajo, no te va a faltar bendición, no te va a faltar socorro. La palabra de Dios vendrá a tu vida aún en el momento más difícil para decirte: no temas, porque yo estoy contigo, porque yo he visto lo que hiciste, porque yo vi tu mano abierta. Después de estas cosas, después de consagrarse Abraham como fiel diezmista, vino palabra. Dios le dijo: no temas, y le prometió que su galardón, que su recompensa sería sobremanera grande. No grande, sobremanera grande. ¿Cuántos están esperando esa bendición? Tienes que imitar la fe de Abraham. Ahora, hay gente que dice: pastor, pero en el Nuevo Testamento no se habla mucho del diezmo. Pero Melquisedec es Jesús. Y el propio Señor Jesús en el Nuevo Testamento dijo: señores, yo les voy a enseñar el primer y gran mandamiento que nuclea todo. Quien cumple ese mandamiento está cumpliendo todo. Y él dijo así: el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Los creyentes nos acordamos de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, pero a veces nos olvidamos de amarle con todas nuestras fuerzas. Las fuerzas del hombre están en su trabajo, están en su remuneración. Amar a Dios con todas tus fuerzas no significa que tú tengas que estar cargando una cruz. Las fuerzas del hombre, ¿cuáles son? Su trabajo, su ingreso, su remuneración, sus conquistas, sus logros, lo que posee. En eso va la fuerza de un hombre o de una mujer. ¿Sí o no? Amamos a Dios con el corazón. Amamos a Dios con el alma. Amamos a Dios con la mente, tratando de leerlo, interpretarlo. Pero a veces nos olvidamos de amarle con toda nuestra fuerza. De hoy en adelante vamos a comprometernos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas. Porque, ya con esto finalizo, porque yo me pregunto y te pregunto, mi hermano, si un hombre, una mujer, no puede servir a Dios o agradar a Dios en lo poquito, ¿podrá agradarle en lo mucho? Si a una persona le cuesta dar lo poco, que es el 10%, ¿será que podrá amar a Dios con todo el corazón? Si a una persona le cuesta amar a Dios con lo poquito, ¿será que va a poder amar a Dios con todo el corazón?
¿Será que Dios puede bendecir a la persona que le cuesta ser fiel en lo poco? Todos oramos para que Dios nos ponga en lo mucho. Señor, mucha unción, mucha bendición, mucho trabajo, mucha prosperidad. Pero la Biblia dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Yo no sé quién toma esta palabra, o la tomás vos o la tomo yo, pero alguien se la tiene que llevar. Aleluya. Solo me resta, a manera de conclusión, decirte esto. Yo sé que la palabra diezmo tiene una connotación peyorativa. Gente mala, gente que no conoce a Dios, gente que se burla, gente que no tiene revelación de la palabra, o gente también que fue estafada, ¿por qué no decirlo? Cuando escucha la palabra diezmo, por ahí le agarra urticaria. Pero no hay nada más bíblico y no hay nada que atraiga más la bendición sobre un hombre o sobre una mujer de Dios que fluir en la ley del corazón del diezmo. En esta iglesia, si a mí me preguntan si el diezmo es obligatorio, yo digo que no. En esta iglesia nadie está obligado a diezmar. Si fuese obligación, habría una lista. Si fuese obligación, alguien le estaría preguntando, ¿usted diezmaste, no diezmaste? Si fuese obligación, alguien recibiría una sanción por no hacerlo. Si fuese una obligación, si usted no lo haría, quedaría excluido de determinados beneficios. Yo pregunto, ¿será que alguna vez alguien le dijo algo a usted? ¿Será que vio alguna vez una lista en el hall de la iglesia diciendo en rojo, fulano y mengano son deudores, no dieron el diezmo esta quincena? ¿Pasó eso alguna vez? No. ¿Por qué? Porque en esta iglesia nosotros entendemos que el diezmo no es una obligación, ni tampoco es una ley. El diezmo es la voluntad del corazón de aquellos que tienen la fe de Abraham. Solo puede diezmar el que tiene la fe de Abraham. Solo puede ser fiel diezmista aquel que reconoce a Dios. Nadie puede ser fiel diezmista si no considera a Dios la fuente de su bendición. La persona que dice, yo esto lo tengo gracias a mí, sí, porque yo me rompí el lomo, porque yo dejé la salud en una gamela, y tú no reconoces a Dios, es imposible que puedas ser fiel diezmista. Porque estás dejando afuera a Dios de tus logros. El diezmo que vale, el diezmo que Dios bendice, no es el que sale de una imposición, no es el que sale de, voy a poner aunque sea un billetito a 100 pesos para pasar adelante y que el pastor vea que yo... No, porque vos no estás quedando bien con el pastor ni le estás mintiendo al pastor. Estás desafiando a Dios. No tiene sentido. Cuando uno decide ser un fiel diezmista, lo hace con la convicción de Abraham. Y cuando tú tienes la convicción de Abraham, no hay religioso, no hay criticón, no hay burlador que te pueda separar de tu convicción, de tu fe y de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén.